Muy buenas, bienvenidos este jueves al Magazine de la 8 Bierzo. ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy 6 de noviembre venimos con mucha materia, con mucho material y además muy diverso. Os va a gustar, 90 minutos por delante y para ir entrando en calor, para ir entrando en materia, de primeras os voy a lanzar una pregunta para que vayáis reflexionando. Aviso que es potente, ¿eh? ¿Alguna vez habéis pensado cómo os gustaría que os despidieran de esta vida, de este mundo? Sí, no, bueno, yo he avisado que era potente, ¿eh? Es una pregunta para reflexionar tranquilamente. Bueno, pues es que cuesta a veces hablar de todo lo que rodea a la muerte, ¿verdad? Pues el primer tema de esta tarde va un poco sobre eso, sobre las despedidas, pero también sobre expresar y también sobre celebrar pues los sentimientos, también el amor en los momentos importantes de la vida. Total, una revolución emocional absoluta. Enseguida vamos con ello, pero tenemos más asuntos en la tarde de hoy. Por ejemplo, vuelve Ponferrada Conecta, este apartado semanal que hoy se va a enfocar en las obras de la rotonda que da acceso a Toral de Merayo. Por cierto que tenemos chica nueva en la oficina, no se llama Ferrara, pero sí, es divina. Tenemos nueva compañera aquí en la casa, en la 8 Bierzo, y hoy la vais a conocer en este magazine, aquí es su apertura oficial a vosotros. Vamos a ver su cara, ya tenéis ganas de verla, ¿verdad? Pues vais a tener que esperar unos minutillos. Bueno, también tendremos esa sección gastronómica que tanto os gusta, dedicada al queso, centrada en el queso de la mano de nuestros amigos de La Vida Láctea, que cada vez que vienen nos ofrecen una verdadera masterclass. ¿Cuánto aprendemos, verdad? Pues hoy nos van a contar cómo tenemos que mantener esos quesos para que nos duren, porque no sé si los guardáis en el armario, en el frigorífico, en el balcón, si los envolvéis en papel film, en papel de aluminio. Bueno, nos van a dar las claves. Y yo lo que os voy a dar de momento es la oportunidad de mañana. ¿Os gusta la fruta? Pues tenemos caqui a 1,65 € el kilo. El precio no es un problema. Mañana, caqui, kilo, 1,65 €. Bueno, me estaba preparando, casi me caigo de la silla. Mientras vengo y no, como me doy una carrerita con mis tacones, pues casi me caigo de la silla. Pero bueno, vamos a centrarnos. Abrimos programa con un tema más que interesante, diría yo. Además, os he planteado ya esa primera pregunta. No sé si alguna vez habéis pensado en cómo os gustaría que os despidieran vuestros seres queridos, pero a vosotros, quiero decir, de esta vida, cuando partáis, ¿no? Al más allá o a donde sea que vayamos. Una pregunta muy profunda que a veces nos cuesta planteárnosla, pero al final, bueno, la muerte no deja de ser parte del ciclo de la vida. Bueno, pues no solo esto, también le damos la vuelta a todas estas preguntas tan profundas. Por ejemplo, ¿vosotros sois de los que decís te quiero a diario? Porque esto también cuesta, le cuesta a la gente algo tan importante como demostrar nuestro amor, nuestros sentimientos, pero a veces cuesta expresarlo. No quiere decir que no los tengamos. Bueno, pues para eso a veces necesitamos un empujón, un poquito de ayuda, y nuestra primera invitada de hoy, ella es Beatriz Robledo, sabe mucho de todo esto. Tú eres maestra de ceremonias, pero ceremonias de todo tipo. Eres una de las patas de Revolucionando. Exactamente. Bienvenida. Sí. Muchísimas gracias. Beatriz Robleda. Ah, Robleda. No pasa nada. Hay mucha gente que se confunde, pero es Robleda. Pues compañeros, es que si no mi padre me mata. Beatriz Robleda, sí, de Revolucionando. Exactamente. La empresa fue creada hace 7 años, ¿vale? Es una empresaria que tiene un recorrido y, como bien has explicado, fue creada con la idea de ayudar a las personas a demostrar amor por sus seres queridos. Todos tenemos la capacidad de sentir amor, pero no todos sabemos cómo expresarlo. Entonces, digamos que necesitamos esa pequeña ayuda a través de la palabra que nos ayuda a demostrar amor por los demás, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestra pareja. Todo lo que nos rodea, ¿no? Al final forma parte de nuestra vida también, claro. Exactamente. Beatriz, hemos dicho Beatriz Robleda, y la otra pata del banco es Octavio Arenillas, ¿verdad? Que hoy iba a estar aquí con nosotros, no ha podido venir, le mandamos un abrazo cariñoso. Ya que estamos hablando de demostrar cariño y sentimientos, le ¿verdad? queremos mucho, sí, que se recupere pronto. Bueno, pues recupérate muy pronto, Octavio. De mientras, continuamos contigo porque tú vas a defender muy bien este tema. Cuando hablamos de maestros de ceremonias, directamente, automáticamente, ¿no? Nuestro cerebro nos manda a una fiesta de una boda. Exactamente. Pero una ceremonia abarca mucho más que todo eso. Sí, bueno,
Bueno, a ver, Revolucionando abarca eventos en general. Lo que hacemos es contar la historia de la vida de las personas, desde que nacen a un momento determinado. Entonces, por ejemplo, en niños lo hemos enfocado a comuniones, que es quizá la celebración más importante, donde contamos la vida del niño desde que nace, desde que está en el vientre materno hasta el día de la comunión. Les enviamos un cuestionario a las mamás con más de 30 preguntas para conocer la historia del niño desde que nació y bueno, aparte de abarcar recuerdos, anécdotas, los momentos más especiales, lo que ha significado ese niño para sus papás con su llegada, también las lecciones de vida que esos papás le quieren dejar a los niños para el día de mañana, que me parece muy importante porque le da el amor y la seguridad que necesitan para caminar por la vida. Bueno, y demuestra mucho, ¿no?, el preocuparse por el futuro de su niño. Yo a veces lo suelo pensar, digo, si algún día me pasa algo, que tenga esto, o que ¿no? Lo más bonito de esa celebración es quizá que los niños están tan acostumbrados a regalos materiales que cuando al día siguiente me escriben las mamás para decirme que el mejor regalo del día de su comunión ha sido una historia para contar, que es el nombre del producto con el que contamos las historias, que puede ir en formato texto, en una carpeta preciosa, o en audio, con la voz, pues te puedes imaginar un niño de 9, 10 años que diga que el mejor regalo ha sido el amor que sus padres le han regalado. Que siempre lo es, ¿eh? Lo digan o no, Sí, siempre lo es. Pero bueno, pero expresado, mostrado con la palabra. Lo que decíamos, a veces no sabemos cómo expresar exactamente lo que sentimos, ¿no? En este caso, mira, las comuniones, a mí no se me hubiese ocurrido nunca, ¿ves? Es verdad que en las bodas estamos más acostumbrados a los discursos, a las demostraciones, pero en una comunión es verdad que parece todo más light, incluso eso, ¿no? Expresar ese tipo de sentimientos de esa manera. Realmente una historia para contar se puede regalar en cualquier momento de la vida. Mañana, o sea, no hace falta un evento especial, pero bueno, sí que es verdad que a la hora de darlo a conocer a la gente es más fácil llegar a través de eventos, ¿vale? Pero un cumpleaños, una jubilación, bodas de plata y oro, lo que sea. Porque luego sí que es verdad que ya está el otro enfoque que es de maestra de ceremonias para ir de manera presencial a oficiar la boda ese día. Oye, ¿cómo suelen reaccionar los niños? Aparte de que les guste mucho, bueno, pues, ¿os lo cuentan? ¿Lo habéis visto alguna vez? Sí, las mamás me mandan vídeos. No, porque realmente enviamos historias a toda España, islas, o sea, es una historia para contar, ya ha estado en todas las provincias de España y lo que hacen las mamás, y yo se lo digo para ellas, que alguien grabe ese momento, porque el regalo en sí no va a ser solo que el niño les demuestre amor en ese momento, sino todas las veces que los papás van a poder ver ese vídeo del niño emocionado, no es capaz de gestionar la emoción y tiene que abrazarles y terminan llorando y es precioso. Sí, tengo vídeos colgados en la página web donde se puede ver la reacción de los niños y es brutal. En la página web que luego aparecerá ahí en pantalla, que la hemos apuntado, enseguida aparecerá y ahí podéis consultar pues todos los servicios de Revolucionando y también pues todos estos vídeos que nos estás diciendo, ¿verdad? Bueno, pues nos decías, Revolucionando lleva 7 años. ¿Cómo surgió? Es decir, ¿de dónde nació ese necesitamos montar esto y ofrecer este servicio? ¿Y cómo ha evolucionado? Yo creo que fue algo más intuitivo que otra cosa. Vas viendo necesidades que existen y cómo no están cubiertas. Entonces, yo comencé este proyecto con una amiga y inicialmente veíamos que no todo el mundo tenía esa capacidad de demostrar amor por sus seres queridos. Entonces, nace de esa idea de ayudar con la palabra. Nosotras teníamos un talento, creemos, que es manejar la palabra y de forma emocional para llegar al corazón de las personas y fue de esa manera. Y poquito a poco. Decías, lo monté con una amiga. Yo es que cuántas veces hemos tenido la conversación entre amigos de decir, ¿tú les dices te quiero a tus padres? ¿Tú les dices te quiero a mí me da vergüenza, ¿no? Pero ellos ya lo saben, ¿eh? Pero ¿cuánto nos cuesta, verdad? Pues es fundamental, porque una de las cosas de las que más se arrepiente el ser humano cuando llega al final de la vida es de no haber demostrado más amor, de no haber dicho más veces te quiero, gracias, por estar ahí en ese momento tan difícil de mi vida. Y yo creo que es realmente con lo único que nos quedamos. Con lo único que nos quedamos. Bueno, pues los afectos hay que mostrarlos y celebrarlos todos los días del año, no solamente en fechas especiales, pues es verdad que bueno, estábamos citando alguna fecha especial, momentos importantes de la vida que quedan para el recuerdo, para siempre, como esas comuniones. También bodas, en las bodas, por ejemplo, ¿cómo lo materializáis? En las bodas, al final, el sello es una historia para contar, entonces la parte principal del guión es la historia de la pareja, desde que se conocieron
hasta el día desde el primer beso hasta el día del sí quiero. Siempre comenzamos dando una pequeña pincelada a su infancia, porque todo va también a través de un cuestionario que enviamos a la pareja. Y entonces, con esas respuestas, hay preguntas de todo tipo. Pues eso, nos gusta también meter un poquito de humor, ¿vale? Entonces hay preguntas que son graciosas, anécdotas graciosas al iniciar la convivencia. ¿Qué es lo que más te hace reír de tu pareja? Manías del otro, no las tuyas, tienes que decirlas del otro. Y luego hay preguntas muy profundas. ¿Qué ha significado la llegada de tu pareja a tu vida? ¿Qué te gustaría agradecerle en ese día tan especial? Si tenéis pensado ampliar la familia, ¿qué valores os gustaría inculcarle a esos niños? Entonces, con el combo de respuestas que mandan, creamos una historia para contar, que es el inicio de la ceremonia y la parte más bonita y también la que me diferencia del resto de oficiantes. O sea, que en este caso la petición parte de los propios novios, no de la familia o de los amigos. No, son los novios los que se ponen en contacto conmigo, con nosotros. Y bueno, ahora mismo aquí en El Bierzo, en lo que es la provincia de León, ya me conoce mucha gente, muchas fincas, entonces son ellos ya quienes recomiendan mis servicios. Bueno, sobre todo hablamos de eventos o momentos en los que siempre hay mucha carga emocional, ¿no? Exactamente. Carga emocional bonita, de amor y agradecimiento. Y lo bonito de eso, que yo siempre lo digo, es que yo voy allí a oficiar la ceremonia, pero yo me llevo toda esa energía que hay en la boda. O sea, yo me cargo de amor y de agradecimiento, con lo cual yo salgo con una energía preciosa de allí. Me voy para mi casa como flotando en una nubecilla. Oye, hacemos comuniones, bodas, por ejemplo, no sé, graduaciones, nacimientos, no sé. He hecho también un bautizo civil dentro de una ceremonia, porque los papas tenían 2 niñas de 18 meses que no habían sido bautizadas, porque no querían bautizarlas por la iglesia. Entonces nos dijeron, ¿podrías hacernos un bautizo civil? Y digo, por supuesto, yo nunca digo que no a nada. Y con el ritual de la plantación, que es un ritual muy bonito que también se utiliza en ceremonias. ¿Qué hacéis? ¿Plantar una semilla, un árbol? Plantaron un arbolito que además era muy significativo para el abuelo que ya no estaba. Era el árbol favorito de su abuelo, en 2 macetitas, cada una la suya, porque eran 2 niñas gemelas. Dentro de lo que es la boda, pues eso, le hicimos un bautizo civil donde participaron los padrinos de las niñas y fue precioso. Muy, muy bonito. Bueno, decías, además es que me llevo la energía a casa, digo, para esto hay que valer también, ¿eh? Porque hay que ser muy empático, pero también tener mucha psicología y según lo que te lleves a casa, que te afecte hasta donde te tenga que afectar. Bueno, pero es que de profesión soy enfermera, entonces esa parte la tenemos ya un poco superada, porque con los pacientes tú empatizas, pero no puedes llegar a sentir el dolor que ellos tienen encima. O sea, yo hago curas y hago daño a los pacientes, entre comillas, y yo eso no me lo puedo llevar. De alguna manera, pues tengo que empatizar con el momento, pero sin llevarme el dolor yo para casa. Y de alguna manera eso me ha pasado con la despedida. Ahora vamos a hablar de ello, pero te iba a decir, sobre todo, muy importante que dices, ¿no? Un poco el formato es el que se sigue más o menos el mismo, en comuniones, en bodas y demás, pero siempre pero que muy personalizado, ¿verdad? Que siempre hay alguna variación, tiene que haber. Totalmente personalizado. La historia de cada pareja es totalmente diferente. Y bueno, lo chulo es que cuando recibo el feedback después de la boda me dice, es que parece que hubieses estado por una mirilla observándonos toda nuestra vida, porque lo has calcado, o sea, has calcado nuestra vida. Esos que se quedan satisfechos. Mucho. Bueno, pues como decía, qué importante es ofrecer, demostrar todo ese cariño en vida, no esperar al último momento. Pero desde luego en Revolucionando disteis un paso más allá, evolucionasteis y ampliasteis el servicio hasta la despedida. Y aquí sí cobra valor esa pregunta que planteábamos al inicio sobre las despedidas. Realmente no es un trabajo que yo haya buscado, quizá el trabajo me haya elegido a mí, porque hace 2 años, el 12 de octubre del 2023, recibí la llamada de Patricia, una chica de Madrid, cuyo padre había fallecido y era de origen berciano, y me llamó para decirme si oficiaba funerales civiles y podía hacerle una despedida más allá de lo religioso a su padre para depositar las cenizas en el columbario del cementerio de Ponferrada.
Entonces, yo inicialmente, claro, encima son cositas que tienes muy poquito tiempo entre que te lo piden y lo que lo tienen que hacer. Entonces me llamó un jueves y tenía que ser el sábado. Yo estaba fuera de mi casa, el sábado tenía una ceremonia, una boda, y me pilló un poco de ipso facto. Pero bueno, de alguna manera yo siempre he hecho caso a mi intuición y yo sentí que tenía que hacer ese trabajo, aunque no lo tenía dentro de mis servicios. Yo ese año había estado leyendo muchos libros acerca de la muerte, porque llegaron a mí de esa manera así. Se juntaron sí, todas las casualidades. Yo no lo había buscado. Y entonces, nada, creé un discurso muy bonito a través de unas preguntas que le mandé a Patricia por WhatsApp, porque ni siquiera tenía el ordenador encima en ese momento. Ella me los contestó, me quedé una noche entera sin dormir para preparar todo el discurso y bueno, por la mañana cuando se lo envié, ella lo vio, le pareció precioso y el sábado me fui con mi altavoz y el micrófono porque le pregunté a Patricia también cuál era la música favorita de su padre. Me dijo que era With or Without You de U2, su canción favorita. La descargué, busqué la versión instrumental y la puse en bucle mientras yo leía el discurso de José. Y bueno, todo lo que yo había pensado que iba a ser un momento muy doloroso para mí, porque como te digo, tú te cargas de la energía que tienes alrededor, yo pensaba que iba a ser un momento de muchísimo dolor y me di cuenta que no. Yo cuando terminé de oficiar aquella despedida, me fui con una cantidad de amor, de agradecimiento, de paz, que yo creo que no la he sentido nunca. Fue algo como muy impactante. Luego vino la familia a abrazarme, a darme las gracias y bueno, terminé llorando con la familia, pero no fue un llanto de dolor, fue un llanto de paz y de amor y de agradecimiento. Con esas tres palabras lo defino por completo. Y desde ahí supe que tenía que encaminar el trabajo de Revolucionando por aquí también. Entonces, bueno, han sido más de 2 años de trabajo que yo creo que han dado un fruto precioso. La acogida está siendo increíble, o sea, muchísimo mejor de lo que yo imaginaba, porque yo sabía que esto es un trabajo precioso, pero la acogida está siendo brutal. Pues mira, no hace falta ni que te lo pregunte, porque yo te iba a decir, claro, a mucha gente le chocará, ¿no? Porque tú al final has pasado de, bueno, que lo sigues haciendo, pero de esa cara de fiesta modo on, ¿no? De participar en esas fiestas modo on, a de repente a trabajar en unos momentos en los que pues hay dolor, hay tristeza, hay drama, ¿no? Es un momento... Es un momento muy difícil que todos vamos a atravesar, porque aquí no quedamos ninguno. Quizás no estamos preparados, ¿no? No estamos preparados y también para todo esto de la muerte. Y también, porque... bueno, después de muchas conversaciones con tanatorios, con Delmiro Vega, que es el presidente de Enalta aquí en el noreste de España, con Pablo del tanatorio de Ponferrada, bueno, ya hemos estado por León, Valdeorras, mañana voy a Lugo, que ya he quedado con muchos de los tanatorios de Lugo, de Cerrea, Sarria. Todos llegan al mismo punto y es que la concepción que tenemos de la muerte aquí en España, en Europa, es totalmente diferente a como se tiene en culturas orientales, donde realmente lo que se quiere hacer es un homenaje a la vida, es cambiar dolor por agradecimiento. El duelo no te lo va a quitar nadie, es un camino que tienes que recorrer, como dice Jorge Bucay, todos vamos a recorrer el camino de las lágrimas y tenemos que prepararnos para ello. Y la forma de prepararnos no es ni no hablar de la muerte, ni no llevar a los niños a un velatorio, porque los niños tienen que saber que la muerte forma parte de la vida y si tú le excluyes de esa parte, el día de mañana cuando llegue la muerte, les viene de sopetón. Sí, claro, no lo van a saber afrontar. Entonces, de alguna manera tenemos que prepararlos desde que son pequeñitos. En una entrevista en La Bañeza de Onda Cero nos decía Paloma eso, que desde la guardería deberíamos ir hablando a los niños de la muerte, llevarlos a los velatorios y yo qué sé, pues a través de cuentos, hay cuentos muy bonitos sobre la muerte sobre los que ya se puede ir hablando a los niños desde que son pequeños. Y bueno, y los adultos igual, evidentemente. Y aquí, por ejemplo, en esta parte, ¿en qué momento intervenís? ¿En el funeral, en el entierro, quiero decir, en el cementerio, cuando quieran, en el tanatorio? Cuando quieran, donde quieran, de la manera que quieran. Tanto Octavio como yo hemos comprado 2 equipos portátiles de altavoz con micrófono, con cable y tal. Como ya hemos dado muchos eventos, pues hemos optado por el cable en vez del inalámbrico. Se nos está yendo el tiempo, nos lo hemos comido así en un momento, Beatriz, me están diciendo, venga, el tiempo. Vale. Pero lo que pasa es que yo sé que tú quieres despedir de una manera especial, ¿verdad? Con un texto. Sí.
Yo te iba a preguntar algo más. Bueno, te iba a decir, ¿en Ponferrada habéis oficiado alguna ceremonia de despedida? De momento, la Con que he comentado, claro, hemos lanzado el proyecto hace 2 semanas, con lo cual ahora mismo estamos recorriendo tanatorios, nos llaman de aseguradoras de decesos, intentamos contactar con la gente que se dedica a este tipo de evento, entre comillas. Bueno, decías tú, en los países orientales, ¿no?, que lo toman de otra forma. Hay países, incluso, bueno, en México, ¿no?, cómo afrontan la muerte. Precioso. En otros países con un la película de Coco lo lo muestra refleja, muy bien. ¿no? Y en América, pues a través del cóctel, lo que dices tú, después del funeral, la reunión que hace la familia. Bueno, pues ahí en pantalla hemos estado viendo todo el rato vuestras direcciones de redes sociales, vuestros teléfonos y demás. Fantástico. Ahí podéis contactar tanto con Beatriz como con Octavio. Si estáis interesados en todo esto, bueno, interesados, quiero decir, en la despedida viene a ser normalmente una cosa que viene de sopetón, sí. Pero en cualquier caso, si os queréis informar, pues también contactar con ellos mediante sus redes sociales o sus teléfonos. Ahí tenéis también la página web para que os informéis de todo lo que es Revolucionando y todo lo que es también la despedida dentro de Revolucionando. Vamos ahora sí con ese final para esa muestra de lo que hacéis vosotros, Beatriz. Vale. Nos enseñaron a superar, a cerrar ciclos, como si el dolor tuviera fecha de caducidad. Nos enseñaron que el tiempo lo cura todo, como si hubiese un botón mágico donde el amor y los recuerdos se pudieran apagar. Nos enseñaron que el duelo se mide en etapas, cuando lo que se nos viene encima es un torbellino de emociones imposible de ordenar. Nos dijeron cómo debíamos sentirnos ante la partida de un ser querido, cuando cada pérdida es única, intransferible y jamás se debe comparar. Nos dijeron tantas cosas que se olvidaron de contarnos lo más importante, que somos humanos, que el dolor no entiende de calendarios y las lágrimas no son señal de debilidad, que la tristeza no siempre es retroceso, que extrañar es una forma de amar y que nada nos prepara para este vacío imposible de llenar. Se olvidaron de contarnos que el dolor no sigue un cronograma, que habrá días buenos y malos y que sanar no es olvidar. Y es que no existe un manual para atravesar el duelo, porque cuando alguien que amamos nos deja, nuestro mundo se detiene. Por eso habrá días en los que sonreiremos al recordar, otros en los que apenas podremos respirar, mañanas en las que nos sentiremos fuertes y tardes en las que todo se derrumbará. ¿Y sabéis? Todo eso estará bien, porque nuestro proceso es tan único como el amor que compartimos. No hay prisa, no hay un tiempo límite para honrar a quien tanto significó en nuestras vidas. Solo debemos tener presente que caminar duele y que ese dolor es reflejo del amor que sentimos por quien ya no está. Así que no debemos negarlo, sino abrazarlo para poder transformarlo, porque no se trata de superar, sino de aprender a convivir con su amor desde otro lugar. Ojalá aprendamos a hacerlo, ojalá entendamos que el duelo no es una enfermedad que se cura, sino una transformación que se abraza. Qué bonito, Beatriz. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por venir aquí y presentarnos vuestro proyecto y por estas palabras. Gracias, Olaya, muchísimas gracias de todo corazón. Igualmente, que vaya muy bien. Bueno, y antes de ir a publicidad, un recordatorio. Esta noche, después del magazine de la 8 Bierzo, 2 nuevos episodios de Objetivo Bierzo. Rúbrica para un nuevo horizonte. Un horizonte que jamás debió perder Ponferrada y el Bierzo, polo industrial del noroeste de España, atado de pies y manos por los sucesivos gobiernos del país. Estamos buscando una solución. Seré yo el que se ocupe de León. Como secretario general del Partido Socialista, defiendo la minería. Que cerraron su fuente de riqueza y que prometieron algo que hoy por hoy está muy lejos de satisfacer las necesidades del territorio. Si el Bierzo era una referencia en el desarrollo, las comunicaciones y la industria, ahora es todo lo contrario. Y en un mundo más veloz, donde cada día que pasa, las oportunidades... La provincia de León afronta desde hace décadas un problema estructural, la despoblación rural. Los pueblos se han ido vaciando progresivamente, dejando tras de sí un territorio envejecido y con recursos desaprovechados. Ante ese desafío surge Repuebla León Sostenible, proyecto impulsado por la Diputación de León a través del Área de Derechos Sociales y Territorio Sostenible. Repuebla León Sostenible busca demostrar que el medio rural no es un espacio del pasado, sino un escenario lleno de oportunidades para el futuro.
Bueno, pues ya estamos de vuelta y lo hacemos con Ponferrada Conecta, este apartado semanal que tanto os gusta, que nos va enseñando las obras, los proyectos de obra que se están llevando a cabo o que se prevén en la capital berciana, en Ponferrada. Ya sabéis que lo solemos emitir los martes, pero esta semana hemos hecho un traslado al jueves. Volveremos a los martes, no preocuparse, no pasa nada en cualquier caso. Me acompaña, como siempre, Lidia Coca, concejala de Fomento del Ayuntamiento de Ponferrada. ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Y otros títulos más. Bueno, algún otro sí. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Dónde ponemos el foco? Pues hoy nos vamos a ir a la Rotonda de Toral de Merallo, esa obra que bueno, tenemos un poquito parada, pero que en estos días ya hemos avanzado con esa retirada y esa reposición nueva del cable. Queremos poner una buena iluminación, tenemos esa rotonda en medio de una recta tan larga como es la Avenida de Portugal, en ese cruce de Toral de Merallo con La Martina, con Dehesas. Y bueno, se ha retrasado un poquito este avance de la obra, ya tenemos construida lo que es la glorieta, y precisamente por este alumbrado que se le va a poner para que tenga, pues para que cumpla esa seguridad tan importante, poner una glorieta en una recta tan importante, tan larga, pues requiere unos criterios de seguridad importantes y bueno. Que ningún despistado se la lleve por delante, ¿no? Pase por encima. Eso es. Además de lo que ya se va a poner en la propia glorieta, necesitábamos esa iluminación que va a darle un plus de seguridad. Y bueno, pedir un poquito de paciencia a los usuarios de esta carretera, que son muchos. Ahora mismo encima con las lluvias, pues bueno, se ha visto más afectado todavía el pavimento, lo que es el asfaltado, pero precisamente creo que hasta hay que buscar siempre el lado positivo de lo negativo, ¿no? Hemos tenido ahora mismo este periodo de lluvias intensas. Una vez que acaben, pues vamos a conseguir realizar un asfalto en mejores condiciones todavía, esas aceras, el hormigonado de esas aceras que van a dar el acceso a Toral de Merallo, y bueno, yo creo que va a quedar una obra muy buena y va a cumplir con las expectativas de todos los usuarios, los vecinos y todos los turismos, los vehículos que pasan a diario por allí. Eso, que no hablamos solamente de la propia rotonda, sino también de las aceras que la rodean, ¿no? Eso es de acceso hacia Toral de Merallo o hacia La Martina y demás, ¿no? Precisamente uno de los hitos de esa iluminación tan importante, por lo que se ha visto un poco paralizada la obra, es por la iluminación de esas aceras que van a dar también visibilidad a la propia rotonda. Bueno, hablamos de un retraso en la finalización de las obras, de cuándo estaba previsto y cuándo está previsto ahora. Lo que es la finalización total de la obra no se va a ver afectada. Lo que sí que es cierto es que la gente cuando pasa por allí ve que las obras no están avanzando. Sí que es cierto que hubo una velocidad al principio muy importante de la obra, con ese transformador que hubo que mover antes del inicio. Luego lo que es la obra civil fue rápido. Toda la canalización y la preparación de la propia rotonda, eso fue muy rápido, y ahora llevamos como unos 20 días un poco parados hasta que a través de Somacil, de la empresa pública Somacil, de la que somos partícipes del Ayuntamiento de Ponferrada con una acción, se ha podido realizar la retirada de cableado antiguo y la puesta nueva del cableado actual en la que va a ir el nuevo alumbrado. O sea, que ahora mismo, ¿qué es lo que quedaría ahí para terminar, para dar por finiquitada la obra? Ahora simplemente es terminar de hormigonar las aceras, el asfaltado alrededor de la rotonda, que ahora mismo es lo que peor está. Todos los que pasamos por ahí habitualmente, yo entre ellas, pues comprobamos que no está bien y se finalizará en breve, y en el mes de diciembre la rotonda estará completamente terminada. Mes de diciembre. Bueno, cuidadito cuando paséis por allí, no vayáis a toda velocidad, hay que ir muy despacito porque además hay unos baches propios, ¿no? Como decías tú, ha llovido estos días bastante, por allí pasan muchos vehículos, todo tipo de vehículos, además pesados, también autobuses, y al final pues no deja de ser tierra de alguna manera, ¿no? Con lo cual hay baches. Sí, ahora mismo hay que tener mucha precaución, sí que se lo pedimos a la gente, quien circule por allí ahora con mucho cuidado. La climatología está siendo como está siendo, estamos en el mes de noviembre y precisamente por ello pues hay que tener un poquito de cuidado, y una vez que finalice la obra seguro que merecerá la pena. ¿De qué presupuesto estamos hablando con esta rotonda? Pues lo que es la obra civil han sido 150.000 euros que la hemos podido ejecutar gracias a esos fondos de cooperación local que nos da la Junta de Castilla y León todos los años, y a mayores hemos podido realizar con otros 50.000 euros del Somacil todo el alumbrado público que va anexo a esta obra civil de la glorieta.
Bueno, una glorieta muy requerida, ¿no? Muy pedida. Muy esperada, sobre todo yo creo que muy esperada tanto por los vecinos como bueno, por los propios usuarios. Los vecinos de Toral de Merayo se merecían ya por fin un acceso a su pueblo, a su localidad, que hasta ahora no la tenían y era un cruce muy peligroso. Ya habíamos tenido varios accidentes de tráfico a lo largo de muchos años y era algo que ya no solamente por utilidad, sino por seguridad, necesitábamos darle esa acometida y esa solución. Bueno, pues eso en cuanto a la rotonda de Toral de Merayo, que la tendremos finalizada ya para el mes de diciembre, una rotonda tan importante como decías tú, porque era un cruce peligroso. Y ahora yo te quería preguntar, porque es inevitable, es pura actualidad, ¿cómo está el tema de las piscinas? Que estuvimos allí visitándolas, estuvimos en el subsuelo, digamos, de las piscinas viendo lo que había allí, y ahora ¿cómo está la situación? Porque sé que estáis ahí con los tiras y aflojas, lo que es dentro del ayuntamiento, gobierno, oposición. Bueno, yo quiero sobre todo decirle a la ciudadanía, decirle a la gente que confíe en este equipo de gobierno. Es cierto que el pasado viernes en el Pleno nos llevamos una gran decepción con los partidos de la oposición. Yo personalmente no me esperaba esto, sobre todo del PSOE. No me esperaba que el Partido Socialista no tuviera esa altura de miras, ese pensar en el bien común que al final es tan necesario por parte de un partido o de un equipo que yo considero que al final pues en muchas ocasiones son alternativa de gobierno, ¿no? Yo creo que el Partido Popular y el Partido Socialista están a otro nivel. Creo que tenemos que ser esos partidos líderes en los que la ciudadanía deben reflejar que al final somos representantes de los ciudadanos. No voy a hablar de otros partidos políticos que yo desde luego creo que ni están ni se les espera. Pero este equipo de gobierno, liderado por el Partido Popular y por Coalición por el Bierzo, nunca ha dejado de trabajar y seguimos en ello. No vamos a cesar en nuestras ganas de trabajar por los ponferradinos, por las ponferradinas. Lo hicimos con los campos de fútbol, en un proyecto que todo eran peros, que todo eran negativas, en los que nadie confiaba, solamente nos pusieron trabas desde la oposición y ahí están los campos de fútbol. Lo hemos hecho con todos los proyectos que estamos llevando a cabo y las piscinas estoy segura de que serán otro proyecto que vamos a conseguir sacar adelante, gracias a la Junta de Castilla y León, por supuesto. Y como bien anunció el alcalde el lunes, estamos trabajando por un proyecto que va a salir adelante seguramente muy rápido y Marco Morala nos dará muy buenas noticias seguramente muy pronto. ¿Un proyecto que ya está cerrado? Un proyecto en el que ya está elaborado, quiero decir. Estamos trabajando en él. Desde el pasado lunes hicimos una junta de gobierno en el que iniciamos el expediente para poder darle una solución ya contundente, clara, y yo creo que, como te digo, muy pronto nuestro alcalde va a dar a la ciudadanía esa certeza que otros equipos, que otros partidos políticos de la oposición pues están intentando trabar a toda costa. En cualquier caso, en estos momentos ese proyecto está paralizado, ¿no? Digamos, quiero decir, no va a haber avances inmediatos en las piscinas, ¿no? No, todo lo contrario, sí que va a haber avances, sí va a haber. Estamos trabajando en él. Vale. Desde que el viernes pues, nos encontramos con esa negativa al bien de los ciudadanos, porque al final no fue una negativa a este equipo de gobierno, fue una negativa a los deportistas, fue una negativa a las personas mayores que diariamente tienen que realizar una actividad en unas piscinas y se les está negando, que tienen que irse a otras localidades, a otros pueblos del resto del Bierzo y no pueden desarrollarla en unas piscinas que están cerradas precisamente por el desidio de una falta de mantenimiento, de unas reparaciones que no se hizo en los 4 años anteriores. Y desde que nos encontramos con esa absurda oposición, tanto por Vox como por el PSOE, nos pusimos a trabajar, como llevábamos haciendo durante mucho tiempo, porque podíamos intuir que esto iba a pasar, aunque no nos lo esperábamos, pero bueno, al final sabemos lo que hay. Estamos trabajando en ello y desde el lunes, como te digo, continuamos avanzando y yo creo que muy prontito vamos a tener muy buenas noticias. Bueno, esperemos que así sea, porque bueno, era una pregunta obligatoria, Lidia, al final hay muchos usuarios de piscina, ahora estamos todos, como decías tú, o hay que ir a otros sitios o estamos todos ahí en una misma piscina que
Yo a veces no voy ni por eso, porque digo, total, va a estar llena y no puedo nadar a gusto. Bueno, pues era pregunta obligatoria. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias a ti, como siempre. El martes. El martes aquí estaremos. No falles, ¿eh? No, estaremos. Bueno, pues vamos ahora con un consejo del Centro Óptico Berciano. Efectivamente, cuando nos movemos, el sistema visual humano pues tiene una serie de movimientos para situarnos en el espacio. Los movimientos sacádicos hacen que con ligeros movimientos de la órbita ocular pues se ubique la persona en el espacio, ¿no? Pero es que además ahora le añadimos en muchísimos casos por la calle un smartphone, es decir, la gente va caminando, se tiene que ubicar en el espacio, pero tiene que ir leyendo una cosa que tiene en la mano, una cosa nueva, completamente nueva, no corresponde ni a una milésima de segundo en la evolución humana. Entonces, claro, eso provoca cambios importantes. Y me da la impresión de que Zeiss ha tocado en la tecla justa para que las lentes sean tan cómodas a la hora de adaptarse. Entonces, yo creo que aquí, en todas partes, lo que esperan es ver bien las escaleras. O sea, eso es la primera queja. Y la segunda, adaptarse bien. Es decir, la queja más recurrente es: he oído que se adapta uno mal. La razón de esta es clara, la razón de esto es muy clara, es decir, conviven en el mercado productos de baja calidad con productos de muy alta calidad y prevalece en la respuesta de los usuarios los que están mal a gusto porque han utilizado o le han vendido un producto de muy baja calidad. Entonces tienes que luchar contra eso. Pero ¿qué busca verdaderamente la gente? Lo que busca es, al colocar la lente, notar lo menos posible. Bueno, pues llega ahora un momento que estabais esperando desde el inicio del programa, porque os lo he dicho, os lo he prometido, claro que sí. Tengo el gusto de anunciaros que tenemos una nueva cara en la 8 Bierzo, en esta casa, un soplo de aire fresco y renovado, que bueno, que bien viene, la verdad. Ella se llama Rosario, es sevillana y ha caído directamente aquí en el Bierzo. Todavía se tiene que hacer un poquito con la zona, pero desde luego lo que sí le ha tocado hacer ya de ya era buscar un piso en alquiler. Y hay que decir que le ha costado un poquito, ¿eh? Bueno, pues ella, ni corta ni perezosa, ha salido a la calle a preguntaros a ver qué tal va el tema del alquiler de pisos. De Sevilla a Ponferrada. Acabo de instalarme en la capital del Bierzo para hacernos compañía y teneros informado de toda la actualidad. La verdad es que esta ciudad y su gente me están acogiendo maravillosamente, pero no me ha resultado muy fácil encontrar piso aquí en Ponferrada. Así que hemos salido a la calle para preguntarle a los vecinos si también se han encontrado en esta situación. ¿Vives de alquiler? No, ahora mismo no, pero he vivido. ¿Sabes si ha subido el precio, si eres más difícil que antes encontrar un piso de alquiler? Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que yo hasta ahora había vivido fuera, en Madrid, que es una de las zonas con más tensión. Y es una locura, es imposible. Es que se te va, no es que se te vaya más del 30, que es lo que recomiendan los economistas, es que se te va el 50, el 60 y el 70 si te dejas. Y sin buscar lujos, ¿eh? Y aquí en Ponferrada, ¿sabrías decirme cuánto costaría un piso de alquiler más normal, de 1 o 2 habitaciones? Pues es que depende, a lo mejor un piso de 1 o 2 habitaciones, pues yo no sé si a lo mejor estamos hablando de unos 500, podemos hablar gastos aparte, o no sé decirte ahora mismo, pero quizá por ahí pueda estar la cosa, ¿eh? ¿Sabrías decirme cuánto podría costar un piso de alquiler aquí en Ponferrada? Sobre 500 euros, supongo, por ahí. Depende de los metros. ¿Y cree que está subiendo mucho el alquiler? ¿Es difícil encontrar aquí un hueco? Yo creo que está subiendo y que es difícil encontrar alquiler, sí. Mucha demanda y poca oferta. Pues yo pagaba, yo creo, en torno a unos 400 euros. Y me suena que sobre 500, 600, no lo sé, no estoy segura. Pues siendo solo, sin compartir, 500, 400, algo así. Si tienes suerte, a lo mejor 300.
Sí, bueno, yo tengo un piso de un dormitorio, pero alrededor 400, 450. De un dormitorio puedes también en la zona centro encontrar uno de 2 al mismo precio, pero bueno, las características van cambiando, las ventanas y cositas que uno se va fijando también al momento de rentar. Digo porque mi hija, la pequeña, estaba buscando piso y nos costó encontrar algo a un precio razonable. ¿Y qué supone eso para una persona que acaba de aterrizar en una ciudad, por ejemplo, para empezar a trabajar en un nuevo puesto y no tiene contrato de antigüedad ni nóminas que presentar, que son los requisitos que ahora mismo se plantean en los seguros para alquilar un piso, ¿no? ¿Qué supone? Pues es una locura porque al final te quedas excluido y fuera del mercado. Hace no mucho tiempo me contaba un amigo su caso, que le hacían hasta contratos por horas en el sector audiovisual y era una locura porque no lograba encontrar piso, no lograba encontrar casa, el tiempo jugaba en contra, tampoco tenía una red social o familiar, él estaba allí en Madrid y bueno, pues te puedes imaginar el agobio, la ansiedad, la angustia, todo. ¿Sabría decirme cuáles son los requisitos que actualmente piden tanto los caseros como los seguros ahora mismo para que una persona alquile? Te piden pues tener un trabajo estable, o sea, una nómina. No me acuerdo qué más pedían. ¿La fianza? Sí, 2 meses de fianza y... ¿Seguro de impagos? Seguro de impagos a Paula no se lo hicieron, pero sí también seguro de impagos suelen pedir. ¿Viste mucha oferta de pisos? Porque dicen que hay mucha demanda, hay mucha gente que quiere alquilar, pero hay muy poca oferta de pisos aquí en Ponferrada, ¿es así? Sí, en Ponferrada hay mucho piso en venta, pero hay poco alquiler, la verdad, y además lo que te exigen también es demasiado para alguna gente, entonces por supuesto hay mucha gente que está en la búsqueda y no puede encontrar algo que se acomode. Yo tuve que presentar a mi hija, que vive en Madrid, que es enfermera, como aval. Sí es muy complicado, la verdad que sí. Y si nos ponemos ahora de la otra parte, tienes un piso que no lo tienes ocupado, ¿lo venderías o lo pondrías en alquiler y a un precio justo? Pues hombre, la lógica nos empuja a pensar que lo que habría que hacer es pues ponerlo en alquiler a un precio justo, pero luego sobre las finanzas de cada cual, la teoría es muy bonita sobre la mesa, pero luego cada cual sabrá cómo están los números en su casa, qué necesidades tiene, ¿qué te puedo decir? La pondría en alquiler, pero no me basaría mucho por las exigencias tradicionales, que son las que imponen, porque tú puedes tener un empleo hoy y mañana te despiden. Me guiaría más por otras cosas. La verdad que he rentado pisos y siempre me fijo más en otro tipo de cosas, en el feeling, en otras cosas, no solamente en lo que es los papeles. Hacer quizás una entrevista más personal. Sí, totalmente, una entrevista más personal, creo que tiene mucho más impacto y es mucho mejor que el tema solamente de las nóminas y ese tipo de cosas. Pues creo que no lo pondría en alquiler ahora mismo, según está todo el tema de impagos y de ocupación y de eso, yo creo que lo vendería, no sé. Hombre, intentaría ponerla en alquiler, al final sigue siendo tuya y bueno, pues puedes sacar una rentabilidad y otra persona, si es a un precio justo, pues mira, pues das eso a la persona una vivienda asequible. ¿A compartir habitación entonces? A compartir habitación, a no tener un proyecto de futuro, que es a lo que están condenando a muchísimas personas con más de 40 años, y a no tener salud mental porque sí que afecta y mucho a la salud mental y sí que hace que esas personas se culpen porque creen que no han hecho algo bien y no es así. Yo creo que no es así en muchos casos. Bueno, pues ahí la teníais, ¿eh? Rosario, qué simpática, ¿verdad? Bueno, pues la vamos a ver aquí más a menudo. Y tranquilidad porque ya tiene piso, ¿eh? Ya lo ha encontrado. Que no cunda el pánico. Bueno, si estáis en ese caso, ¿no? En esa situación, buscando piso, una casa de alquiler o de compra o al revés, tenéis un piso para alquilar o para vender, pues nosotros tenemos una inmobiliaria de confianza, Bells Inmobiliaria. En Bells Inmobiliaria, cada propiedad tiene su propia historia y su próximo capítulo puede empezar contigo. Imagina una inversión que te abra la puerta a nuevas oportunidades. En Cuatro Vientos, edificio compuesto de 3 viviendas y 2 locales.
listo para ti. En Villafranca del Bierzo, la pequeña Compostela, edificio al lado de la Plaza Mayor y de la Calle del Agua. Precio inmejorable. Invierte en el encanto de lo rural, donde la tradición y la naturaleza atraen a un turismo con alma, rentabilidad con sabor a pueblo. San Juan de Paluezas, en el entorno de las Médulas y del lago de Carucedo. ¿Te atreves a descubrirlo? Haz de este destino único tu próximo proyecto turístico. San Pedro de Olleros, un pueblo esculpido por el tiempo. Convierte su historia y su entorno en tu mejor oportunidad de negocio, de turismo rural. En Bels Inmobiliaria sabemos cómo encontrar las mejores oportunidades para invertir, crecer y crear. Venta de local en General Vives. Tu negocio empieza aquí, con la ubicación que necesitas al coste que no esperabas. Nave industrial lista para tu proyecto en Almázcara. Amplio espacio, buena comunicación y precio de oportunidad. Si buscas un local comercial en alquiler donde arrancar tu proyecto, este es tu momento. Descubre las oportunidades que tenemos para ti y conviértelas en tu próximo éxito. Alquiler en el centro, calle Gómez Núñez. Haz despegar tu negocio en el corazón de Ponferrada. Alquiler en el casco antiguo, calle Paraisín, ubicación histórica, a un precio increíble. Alquiler en el centro, calle Camino de Santiago, esquina Avenida de Valdés, ubicación estratégica y alta visibilidad. No dejes escapar esta oportunidad. Con nosotros, tu propiedad tiene un destino, vendido o alquilado. Bels Inmobiliaria. Estamos en calle Lago de la Baña número 3, Ponferrada. Llama al 987 19 22 19 o visita belsinmobiliaria.com. No dejes que te lo cuenten, ven y descubre lo que podemos hacer por ti. Alcanzamos los últimos minutos de programa. Llegamos ya también a esa hora de la merienda, ¿eh? Seguramente a muchos se os va a acentuar el apetito con lo que viene ahora, porque nuestros amigos de Vida Láctea vuelven a darnos, como decía antes, una masterclass sobre quesos. Qué bueno el queso, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar concretamente, o nos van a contar, Miguel nos va a contar, cómo deberíamos de conservar bien los quesos para que nos duren mucho, porque ya aprendimos en anteriores ocasiones que el queso es un producto vivo. Estamos en el paraíso de los quesos, en la Vida Láctea, porque vamos a hablar de cómo conservar el queso en nuestras casas y cómo cortarlos. Vamos para adentro. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana, bienvenida. Qué bien huele, ¿qué nos tienes aquí preparado? Bueno, pues mira, os tengo diferentes quesos. Hoy vamos a hablar un poco de cómo cortarlos y cómo conservarlos en casa. Porque tenemos mucho prejuicio con el queso y hacemos muchas cosas que no es recomendable hacer. Entonces hoy os voy a dar unos consejos de qué es la mejor forma de tenerlos en casa para poder disfrutarlos plenamente en sus características. Pues cuéntanos, ¿qué hay que hacer con el queso? ¿Hay que tenerlo en la nevera? ¿Hay que tenerlo fuera? Bueno, pues mira, el queso hemos dicho todos estos días que es una cosa que está viva, que evoluciona, que tiene mucha microbiología y muchas bacterias, levaduras y cosas que están vivas. Entonces, cosas básicas por las que empezamos. Primero, no se debe congelar. ¿Se puede? Sí, se puede, pero no es lo más recomendable porque cuando lo descongeles, el agua se descongela más rápido y se va más rápido y la textura cambia y los matices también cambian. No es lo más adecuado por ese motivo. Evidentemente, si me voy de viaje a Francia y me voy a traer 10 o 12 quesos o de donde sea, o alguien viene y me regala un queso de 8 kilos, pues joder, no me lo voy a comer todo en una semana, pues no pasa nada. Sobre todo si es un queso más curado, un queso más clásico, más tipo manchego, más de este tipo, o algo así como esto,
no tienes necesidad de congelarlo, se va a conservar perfectamente sin necesidad de congelar. Los quesos más blanditos, que hay más humedad, más actividad de agua, pastas blandas y demás, primero, sí se degradan más rápido y segundo, también evolucionan más deprisa porque son mucho más jóvenes y al principio el queso tiene mucha más humedad, tiene mucha más vida, mucha más flora bacteriana en la corteza y todo eso evoluciona más deprisa. Eso es lo que se podría congelar, aunque insisto, lo recomendable es compra el queso que vayas a consumir para una semana. No es bueno comprar masivamente porque al final nosotros o donde sea lo tendrás reiteradamente y lo vas a poder comprar esta semana y la que viene y la otra. Entonces hay que intentar evitar la congelación. Porque ¿cuánto dura un queso? Eternamente. Yo tengo una amiga que es miembro de la Academia de Gastronomía, está especializada en quesos, es catadora internacional y demás, y ella siempre dice en las catas que el queso que te estás comiendo hoy no lo vas a volver a comer nunca más porque mañana habrá evolucionado y será un poquito diferente, ¿no? Pues eso es así. El queso no es que se estropee, depende un poco de la elaboración también. A ver, un queso fresco, tipo angulo de toda la vida, sí que tiene su ciclo y se deteriora, que se pone ácido y se vuelve tóxico porque es un queso muy, muy húmedo y al final las bacterias tienen sus ciclos de vida y los patógenos acaban apareciendo y el queso se estropea hasta ponerse malo, hasta ponerse ácido, amarillento y ya no te lo puedes comer. Pero lo que decimos, un queso así, da igual, tú lo vas a comprar con 6 meses de maduración y lo dejas en la nevera un año y estará más reseco, estará más insípido o no, cambian los matices, cambia la textura, pero no es tóxico porque haya pasado un año. Si están las condiciones adecuadas, el queso va evolucionando, digamos, a nuestro favor, y si está en malas condiciones, pues evoluciona en nuestra contra, pero no se va a hacer tóxico. Este tipo de quesos, más secos, más maduros, más hechos, pues irán perdiendo características organolépticas, como digo, pues la textura será más seca de lo adecuado, los matices serán menos agradables, por así decirlo, pero te lo vas a poder comer igual. No se va a hacer tóxico porque haya pasado un tiempo, no tiene una fecha de caducidad. De todas formas no se estropea, pero no se estropea, me imagino que a cierta temperatura, ¿no? La temperatura, a ver, la conservación depende, decíamos en el último programa, de 3 factores, básicamente, que es la actividad del agua, o sea, cuanto más agua tiene, más peligro de patógenos, el pH y la temperatura. Entonces, si lo tenemos en las condiciones adecuadas, el queso va a ir evolucionando, aunque sea jovencito, como digo, aunque sea un rudo de cabra muy joven, muy fresco y con mucha agua, si están las condiciones adecuadas, va a ir evolucionando y va a ir cambiando y se va a acabar convirtiendo ese rudo de cabra en un queso seco de este tipo, que también es cabra, ¿no? Esto es cabra payoya de la Sierra de Cádiz. Si las condiciones no son buenas, si hay demasiado calor, en un queso de ese tipo, como un rudo de cabra, con mucha humedad y mucha flora bacteriana, sí que pueden aparecer patógenos y convertirse en algo tóxico que no debemos comer. Y si es un queso más curado, lo que va a hacer es acortar su ciclo óptimo de consumo. Lo que va a hacer es que este queso, que a lo mejor tal cual el quesero lo hace, lo piensa que te lo vas a comer entre un año y entre 12 y 16 meses, pues a lo mejor resulta que esos 6 meses de periodo de consumo óptimo, si lo tienes demasiado caliente, suda mucho, pierde humedad, se reseca y las características organolépticas de sabor, de textura, de esas propiedades se acortan y en vez de durar 6 meses durará 2 o durará 1. Pero aunque pasen no 6 meses, sino un año más, como digo, te lo vas a poder comer. No se va a hacer tóxico, no estará tan rico, no estará tan agradable esa textura, no será tan fundente en la boca ni te va a aportar esos matices, pero sí que te lo vas a poder comer. Lo que pasa que evoluciona mucho más deprisa. Hay un concepto que se llama friable, que es cuando el queso, pues el típico manchego viejo que todos hemos visto y comido alguna vez, que está seco, que se deshace, que se rompe y se parece arena. Eso
es que está muy friable. Bueno, pues eso, si las condiciones adecuadas no son altas, o sea, no son buenas, si la temperatura es muy alta, va a aparecer mucho antes de lo debido. Entonces, ¿cómo habría que tenerlo? Porque me imagino que todos hay que tenerlos en la nevera o depende del tipo. Pues mira, la nevera es lo menos malo. Depende del tipo. Como digo, si es un láctico, si es una pasta blanda, si es un queso muy húmedo, hay un concepto que a mí me hace mucha gracia porque a veces viene gente a la tienda y te dice, dame un queso de untar. De untar es un concepto más del usuario, del consumidor, que del quesero, ¿no? Yo de hecho le digo muchas veces de broma, le digo, bueno, si aprietas fuerte puedes untar cualquier cosa, ¿no? Cuando es una pasta blanda con mucha humedad, tiene que estar en la nevera sí o sí, porque tiene que estar por debajo de 4 grados, porque si no el riesgo de que aparezcan patógenos es muy alto. Como os decía antes, la temperatura es uno de los filtros para mantener el queso sano y que los patógenos no aparezcan. Entonces, ese tipo de quesos, más jóvenes, más húmedos, más blanditos, con mucha flora bacteriana en la corteza, tienen que estar por debajo de 4 grados, con lo cual tienen que estar en la nevera sí o sí. Cuando es un queso más hecho, quesos más de este tipo, no necesitas. La nevera, como digo, es lo menos malo. Lo ideal es que estén a unos 8 grados más o menos, pero lo ideal es que estén con una humedad muy alta, por encima del 80%, que en la nevera no se da. La nevera está muy bien de temperatura, pero está muy seca. Entonces, ¿qué hemos de hacer con eso? Bueno, pues lo primero, enfilmarlos como es debido, que luego os explicaré cómo se hace. Y en segundo lugar, ahora estamos en invierno, empezamos a entrar hacia el invierno, ¿no? Pero ya no hace calor, llueve, la humedad en la calle es muy alta, entonces ahora es mejor meter todo el queso que tenemos, todas las cuñas de los diferentes quesos que tengamos en un tupper, y si tienes un balcón o una terraza o una ventana en la que tengas seguridad de que no se va a caer, ese tupper lo dejas fuera en la calle. Por en la calle hay 8, 10, 12 grados, pero la temperatura es muy alta. Entonces, todo el invierno va a poder estar ese queso en la calle perfectamente bien, incluso aunque baje la temperatura, pero con mucha humedad, y se conserva estupendamente. Y si no, ese tupper lo vas a meter en la nevera, en la parte de abajo de la nevera, porque así lo que conseguimos es que toda la humedad que pierde el queso, porque cuando la temperatura baja mucho, el ambiente está más seco, se va a quedar dentro de ese tupper. Entonces se aportan humedad unos a otros y la humedad dentro del tupper es más alta que en el resto de la nevera, con lo cual se conserva mejor. Pues eso nos lo apuntamos, pero dentro del tupper hay que, como decías antes, hay que filmarlos. Ahora os explico cómo hacemos. Ante todo, higiene, hay que lavarse mucho las manos, porque muchos de estos quesos son leche cruda, y aunque, como decían, ya están más secos, ya no hay tanta actividad de agua, pero aún así la higiene es importante, ¿no? Trabajar en una superficie limpia, tener los cuchillos y la herramienta con la que vamos a trabajar adecuadamente limpia. ¿Qué solemos hacer en casa con esto? Pues mira, con el film lo que solemos hacer es hacer algo así. Cortas el film y lo que haces es envolverlo, darle vueltas y dices, ¡hala! Ya está, a la nevera. Esto no está bien. Esto, el queso necesita respirar. Hay que enfilmar siempre el corte, pero dejando la corteza o una parte de la corteza libre para que respire. Lo pones encima con el corte hacia abajo, cortas alrededor, calcula un poquito más porque hay que volver hacia acá, calculas un poquito más, tiras de hacia arriba, tensas un poquito y ya está. Pegado y la corteza libre para que el queso pueda respirar. Y por ejemplo, un queso como este, que esto es un queso azul, el Penicillium roqueforti está vivo y lo que hace es crecer y desarrollarse, y tú si lo metes al vacío y lo dejas ahí un tiempo, lo que vas a hacer es matarlo y te van a aparecer sabores de amoníaco y sabores que no hacen que el queso no se va a hacer tóxico, pero no está rico. Entonces, el vacío solo para viajar. Estiras el film, pones el queso así, cortas
un poquito más del borde aproximadamente lo que te vaya a ocupar y lo que haces es enfilmar el corte, no la corteza, ¿vale? La corteza, como digo, tiene que respirar. Estiras un poquito, que quede tenso y le pasas la mano porque tiene que quedar aquí dentro, no sé si la cámara nos pilla, supongo que sí, tiene que quedar cuanto menos oxígeno mejor. El film tiene que quedar bien pegadito a la pasta en la parte del corte y en la corteza tiene que quedar una parte libre para que el queso respire, ¿vale? Independientemente del tipo de queso que sea, porque hay quesos, como veis, con diferentes formatos, pero al final es lo mismo, es poner encima, cortas alrededor, un poquito más de lo que el borde del queso, la forma del queso requiere, estiras un poquito para que quede tenso y pasas la mano para que se pegue bien pegadito. Que quede el corte, como veis, con el mínimo oxígeno ahí dentro, bien pegadito, y así a ese tupper y a la calle o a la nevera. Esto es una pasta blanda de corteza lavada, ya no es un queso tan duro, pero aquí haríamos lo mismo. Pones hacia abajo, cortas y enfilmas. Aquí hay que tener un poco más de precaución porque, como digo, es una pasta blanda, le pasas el dedo que se pega perfectamente y no hay problema. ¿Qué va a pasar? Pues que aquí hay un tipo de mousse, en este hay otro tipo de mousse diferentes, aquí aparecerán otro tipo de mousse diferentes y si están todos juntos en el mismo tupper, toda esta flora bacteriana, todos estos mohos que hay en la corteza, no solo están vivos, sino que su objetivo es crecer y desarrollarse y ocupar el mayor espacio posible. Lo que puede pasar es que a lo mejor de repente tienes estos dos quesos juntos y este moho salta aquí o de aquí salta aquí y te aparece moho en otro queso. Tampoco pasa nada, no hay ningún problema. Lo que hay que tener cuidado es, sobre todo, en este tipo de quesos, en estos no es tan grave, pero aquí cuando aparecen mohos que no estaban, si de repente tú te vas 3 o 4 días y cuando vuelves aquí, en lugar de estar todo blanquito por la corteza, aparece un moho rojo o verde o amarillo que no estaba ahí, es cuando hay que tener precaución. Hay algo ha pasado que no debería de pasar. ¿Y en ese caso qué debemos hacer? Pues ante la duda, descártalo. En estos quesos, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar si te vas una semana por ahí, cuando vuelves, pues que aquí haya moho también. No pasa nada, no son mohos tóxicos. Aquí lo que haces es, con el cuchillo plano, lo rascas para eliminar ese poquito de moho o cortas así 1 milímetro la primera capa del queso y punto pelota. El resto te lo comes y lo disfrutas, que está perfectamente bien, no hay ningún problema. ¿Y cuando salta el moho de un queso a otro, cambia el sabor? Los mohos tienen su propio sabor, sí, no drásticamente, cambia el sabor cambia siempre. Quiero decir, este queso, tal cual lo comes así, dentro de una semana ya ha evolucionado y ya no vas a ver igual, ni la textura va a ser la misma, aunque no haya moho. Pues una vez que ya sabemos cómo conservarlos en la nevera, vamos a pasar a cómo cortarlos. Venga, vamos. A la hora de cortar es importante que encalla, que tú cuando cojas un pedazo, en ese pedazo que cojas, tengas corteza y centro. Este tipo, que es el más común, es el formato, esto como decía es cabra, pero podría ser un manchego, podría ser un zamorano, podría ser, hay muchos quesos que se usa este molde. Es muy fácil porque lo que haces es cortar una cuñita así y luego, bueno, pues le quitas la corteza, que te la puedes comer si quieres, aunque esta no es tan agradable, y cortas cuñitas así, ¿vale? Entonces, así ya te aseguras que tienes, vas a coger y te vas a comer del centro y de fuera. Además, luego te permite también, a la hora de montar una tabla, pues colocarlo de muchas formas diferentes, o así, o bueno, buscar un poco la estética que te agrade, o poner así unos hacia un lado y otros hacia otro. Te da juego para hacer un poco de estética al montar tu tabla, ¿no? Claro, cuando no es este formato de queso, cuando es un queso así, por ejemplo, más redondo como este, ¿qué haces? Pues cortas una rodajita
Vamos a cortar, así cortas una rodajita y bueno, pues yo lo que haría sería cortarlo en 4. Aquí además la corteza también es perfectamente comestible, entonces igualmente en cada pedazo tienes parte de la corteza y parte del centro. ¿Y el grosor importa? El grosor importa, sí, aunque el grosor depende mucho del gusto de cada uno. Demasiado grueso, digamos que te oculta matices. Cuando el queso es más fino, cuando son trozos más finos, se funde más en la boca, es más fácil detectar la complejidad, detectar matices, detectar cosas. Pero hay gente que le gusta que sea en tacos y morder, pues al final la gastronomía también es para disfrutar y cada uno disfruta con lo que le gusta. Entonces va un poco más en la línea de lo que a ti te guste y como tú vayas a disfrutar. Y un queso pues como este, un poco más fresco, ¿cómo lo cortaríamos? Pues igual, mira, esto es un queso que es cuadrado. Voy a apartar esto de aquí. Bueno, luego tendremos que hacer algo con esto, ¿no? Habrá que comérselo. Bueno, ya aprovecho también para deciros, es importante qué cuchillo vamos a utilizar, qué herramienta, ¿no? Con los quesos más curados, como son estos, un queso casi nos vale cualquiera. Un cuchillo más grande, si tiene en este, como veis, que tiene unos alveolitos ahí mejor, porque así entra el oxígeno, entra el aire y no se pega tanto. Pero en los quesos más, en las pastas blandas, como esta, tiene que ser un cuchillo lo más fino posible. Como veis, muy estrechito, porque así se pegará menos. Y si no tenemos, y lo que tenemos es un cuchillo normal en casa, hay un pequeño truco, bueno, 2 pequeños trucos. Lo más fácil y lo más cómodo es abre el grifo del agua caliente y mételo debajo, porque si el acero está caliente se nos va a pegar menos también. Y si no, lo mojas un poquito en aceite y también resbala más y no se pega tanto, aunque te va a quedar ahí el resto del aceite que luego lo vas a notar. Yo soy más partidario de meterlo debajo del grifo, calentarlo un poquito con el agua caliente y luego ya cortas, ¿no? Este queso, que como digo es cuadrado, pero también los vais a encontrar en formato así redondo de pasta blanda. Esto es muy fácil porque lo que haces es ir cortando cuñitas así, en este sentido. Y si vas a hacer una tabla y vas a cortar el queso entero, pues vas cortando así y al final te quedarán las 8, 10 o 12, depende un poco del tamaño del queso, cuñitas, todas más o menos iguales y todas que van a partir desde el centro hasta la orilla, como decimos, ¿no? El cortar, vamos a quitar del film, el cortar así desde el centro hasta la orilla una cuñita y tendrás de todas las partes del queso. Y en este cuadrado, pues lo mismo, lo que pasa que en el hecho de que sea cuadrado no nos infiere nada, vas a ir cortando cuñitas así. Calcula, en base al tamaño del queso, una cuñita que sea agradable de comer en 2 o 3 bocaditos, no cortemos cuñitas muy grandes, y calcula, en base al número de personas que seáis, cuánto queso vas a necesitar para hacer cuñitas más o menos de este tamaño y que haya al menos un par de ellas por persona, como mínimo. Lo que supongo que no se debe es cortar con cuchillos de sierra. No se debe, no, porque al final nosotros, de hecho, en la quesería lo que más usamos es un aparatito que se llama handy, que es un cable de acero y que te da mucho juego porque realmente te permite cortar cualquier tipo de queso, más blando o más duro, como sea, sin problema. Y es un cable de acero muy fino que no se pega nada porque es tan fino que traspasa todo, ¿no? Aún cortar una pasta blanda o cortar un queso azul que tiene una textura más mantecosa con un cuchillo como este, lo que va a hacer es que se pega y lo que haces es arrancar, no hace un corte limpio, arranca queso con él y lo destrozas. Con los quesos azules hay que tener en cuenta que habitualmente este es más peculiar y de los quesos azules ya haremos un programa, ya hablaremos también de ellos específicamente. Está un poco más compacto, como veis, pero donde está ese moho azul, que es el Penicillium roqueforti, es un punto débil.
Entonces, habitualmente, por esa parte el queso se va a romper casi siempre. De hecho, nosotros, se corta bastante bien, porque como veis está bastante compacto, pero por ejemplo, un Roquefort que tiene agujeros y el moho está dentro de los agujeros, se va a romper por los agujeros siempre. No hay forma de cortarlo fino y muchas veces ni siquiera gordo. Tú cortas una rodaja así y cuando quieras cortar se te va a romper. Ponlo roto, no pasa nada, rómpelo tú en trozos más o menos, no hay ningún problema, porque va a ser difícil ni cortarlo en cuñas compactas de este formato, ni luego, aunque lo cortes, poder cogerlo y que no se rompa, porque esos agujeros son parte de la fermentación, son un tipo de... se producen por un tipo de fermentación que se llama propiónica, que genera bolsas de CO2 que luego se va, pero el agujero de la bolsa queda, son lo que llamamos ojos, que por cierto es elemental el que tiene agujeros y no el gruyère, que todo el mundo siempre piensa que es el gruyère. Esos ojos son por esa fermentación propiónica, que son bolsas de CO2, como digo. En un queso tan grandote como el gruyère y con esos agujeros no es relevante porque no se rompe, es mucho más compacto, mucho más curado, más duro, pero en una pasta blanda, en un queso mantecoso como es un azul o como son este tipo de quesos, pasa. Y luego pasa otra cosa que aquí está pasando también, que a ver si Benja puede cogerlo. Esto es normal, sobre todo en los quesos lácticos, como es ¿no? No tanto en una pasta blanda, que también, pero en los quesos lácticos sí, porque mira, veis, en no ha pasado, pero en sí. Hay un proceso que se llama proteólisis, que se rompen las cadenas de proteína y mira, empieza a fundirse, ¿ves? Empieza a hacerse más cremoso, la corteza se está separando de la cuajada. Mira cómo está. Esto es normal. En cuanto sube la temperatura, lo sacas del frío y sube la temperatura, bacterias, levaduras, todo lo que hay ahí se pone a trabajar, las cadenas de proteínas se rompen y pasa eso. No le pasa nada. El queso está mucho más cremoso, es mucho más fácil de degustar, es mucho más agradable. Hay gente que piensa y dice, ¿esto está bueno así o es que está malo? No, es cuando más bueno está. Lo que hay es que tenerlo en cuenta porque al hacer la tabla eso va a pasar y a la hora de coger y comértelo también te va a afectar un poquito. Pero está súper bueno cuando está así fundidito como ves. Bueno, Miguel, pues nos vamos con un montón de consejos sobre los quesos, pero bueno, nos vamos para volver porque todavía tienes que contarnos muchas cosas de los quesos. Gracias, Miguel. Aquí seguiremos, a vosotros. Siempre queso artesano, siempre pequeño productor y siempre detrás de cada queso recordad que hay una persona y hay una historia que os iremos contando. Gracias. A vosotros.